Buenas tardes, doctor. Le saluda María Eugenia Flores, alumna de quinto semestre paralelo A. En este momento yo voy a dar una breve explicación acerca de diferentes tipos penales, los mismos que usted ya supo explicarnos durante este periodo académico. Gracias, doctor, por su atención prestada. Vamos a empezar. Ya, vamos a empezar sobre en la sección primera que habla de los delitos contra la humanidad, la misma que vamos a dar un breve concepto de lo que es y vamos a explicar. El concepto de humanidad dispone varias referencias en nuestra lengua. En el uso más general y amplio se dice que la humanidad es aquel conjunto conformado por seres humanos, es decir, que el concepto se vincula estrechamente con el género humano. Y entonces cuando se desea mencionar de manera conjunta y general al género humano, se utiliza la palabra humanidad. Por otra parte, la humanidad puede ser aquella bondad y sensibilidad de la persona que la demuestre. A ciertas personas y a ciertas personas que manifiestan de una manera de actuar tendiente siempre y evitarles algún daño o complicaciones en su existencia. También podemos decir que un concepto que se opone a lo que es la humanidad es en el sentido de crueldad, que es la acción que implica inhumana a la ausencia de compasión, de empatía para el sufrimiento de otras personas. Eso es lo que podemos abordar acerca de lo que es la humanidad. En este caso vamos a analizar el tipo penal 85, el mismo que vamos a analizar lo que es el tipo penal 85, la ejecución extrajudicial, para lo cual vamos a dar lectura de lo que nos dice nuestro tipo penal. Ejecución extrajudicial. La funcionaria o el funcionario público agente del Estado que de manera deliberada en el desempeño de su cargo o mediante la acción de terceras personas que actúen con su instigación y se apoyen en la potestad del Estado para justificar sus actos prive la vida de otra persona, será sancionada con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Ya, en este caso vamos a identificar lo que son los elementos de la tipicidad objetiva, los elementos normativos, elementos descriptivos y los elementos de la tipicidad subjetiva. En este caso, el bien jurídico protegido es la vida. El sujeto activo es un funcionario público. Es una persona, es un sujeto activo cualificado. El sujeto pasivo es otra persona, es decir, no cualificado, puede realizar cualquier persona la acción. Y en este caso, el verbo rector es matar. Ya, los elementos normativos son palabras que se encuentran establecidas en diferentes códigos o diferentes libros, podemos decir, pero que se relacionen con los elementos normativos de este tipo penal, los mismos que es la deliberada instigación y la pena privativa de libertad. Los elementos descriptivos son la pena que nosotros podemos ver y analizar, lo que es la pena de 22 a 26 años. Esta tipicidad es de tipo subjetivo doloso. Ya. También como siguiente punto vamos a analizar también lo que es lo que es el tipo penal en el 129, que nos habla permítame un momento hasta basarnos en nuestro código también. Es de la Cruz Roja, Media Luna Roja y Cristal Rojo. Lo mismo que usted ya nos supo manifestar, que son los delitos contra las personas, bienes protegidos del derecho internacional humanitario, que se encuentra en la sección 4 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. El mismo que vamos a hacer dar un concepto rápido de lo que es el mismo. Que para nosotros, ¿qué significado tenía la Cruz Roja, Media Luna Roja y el
cristal rojo. Estas tres cosas simbolizan la protección al derecho internacional que brinda a los heridos y a los enfermos, así como a quienes cuidan de ellos. Durante conflictos armados, estos indican a que los combatientes que no deben atacar a nada ni nadie se exhiban de los mismos emblemas. También podemos indicar una relación en una organización de lo que es la Cruz Roja y la Media Luna Roja, cuando están incorporados a sus logotipos, los mismos que nos ayudan a saber que se está ante una organización humanitaria de un personal que ayudará a víctimas de desastres naturales, guerras con otras instituciones de emergencia únicamente en función de las necesidades. Los emblemas no son símbolos religiosos, sirven a la humanidad, son símbolos de protección e indican que hay ayuda cerca. Además, son signos de esperanza y por ello merecen mucho respeto. El derecho internacional humanitario que protege al ser humano contra las consecuencias en guerra nos concierne a todos. Sin embargo, no es bastante conocido. El derecho humanitario es una rama del derecho internacional público que se inspira en el sentimiento humanitario que se encuentra en la protección a la persona y cuya finalidad es aliviar todos los sufrimientos de todas las víctimas en los conflictos armados en poder del enemigo, sean heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra o personas civiles. En este caso, de igual manera, vamos a analizar el tipo penal 129, dando lectura a nuestro tipo penal, que son las infracciones contra los participantes activos del conflicto armado. La persona que con ocasión y en desarrollo de conflicto armado realice cualquiera de las siguientes conductas en contra de un participante activo será sancionado con la pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En este tipo penal vamos a analizar 3 incisos también, que es obligarlo a servir de cualquier modo en las Fuerzas Armadas del adversario. El segundo, privarlo del derecho a tener un juicio con las garantías del debido proceso. Impedir o dilatar injustamente su deliberación y repatriación. Vamos a analizar este tipo penal. Los elementos de la tipicidad objetiva, el bien jurídico protegido, en este caso es del derecho internacional humanitario. El sujeto activo es cualquier persona. Es un sujeto activo no cualificado. De igual manera, el sujeto pasivo son participantes, sujetos pasivos no cualificados. El verbo rector es obligarlo, privarlo o impedir. Los elementos normativos del mismo es sancionarlo, obligarlo, pena privativa de libertad, y los elementos descriptivos es una pena de 10 a 13 años. Esta tipicidad subjetiva es de tipo subjetivo doloso. También vamos a hablar acerca de del derecho a la integridad personal, que este se encuentra, el tipo penal que vamos a analizar es del 152, el mismo que para ser analizado requiere de su lectura. El mismo de los delitos contra la integridad se encuentran en la sección segunda de nuestro código. Los delitos contra la integridad personal. 152. Lesiones Para hablar de esto vamos a dar de igual manera un concepto rápido y una explicación de lo que es acerca de la integridad personal. La integridad, palabra derivada del latín integer, que significa entero. Hace referencia a muchas denominaciones que se le da una entidad completa, que posee todas sus partes intactas y que se desempeña de una manera correcta. Esto alcanza a la cualidad humana, dando la integridad a un estado de un individuo que tiene total entereza física, mental, espiritual, cuando lo que piensa, lo que dice y lo que hace tiene un mismo sentido y son coherentes entre sí.
Si se considera íntegro a un individuo cuando éste sea honesto, tiene firmeza en sus acciones y actúe de una manera correcta. La integridad es comprendida como un derecho básico de toda persona y debe ser garantizado a nivel físico, psíquico y moral. Eso es lo que le podemos decir de nuestra integridad personal, para lo cual vamos a dar lectura a nuestro tipo penal, el 152, que son lesiones. Ya, la persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas. Vamos a analizar con el numeral 1. Si como resultado de las lesiones se produce a la víctima un daño, enfermedad o incapacidad o incapacidad de 4 a 8 días, será sancionado con una pena privativa de 30 a 60 días. Ya, entonces en este caso vamos a hacer un análisis de lo que ya veníamos haciendo anteriormente. El bien jurídico protegido aquí es de la integridad personal. Ya, el sujeto activo es cualquier persona, es un sujeto activo no cualificado. El sujeto pasivo es cualquier persona de igual manera que no está cualificado, es decir, que cualquier persona puede cometer. Y en este caso el verbo rector es el daño, enfermedad o la incapacidad. Los elementos normativos son palabras que encontramos en otros códigos, las mismas que se establecen aquí, que son son lesiones, daños y la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad esto se da en los elementos descriptivos, que es de 30 a 60 días. Y de la tipicidad subjetiva es una tipicidad subjetiva dolosa. Ya, de la misma manera vamos a analizar el tipo penal. El tipo penal 168, el mismo que está en nuestro código como la distribución del material pornográfico a niñas y niños y adolescentes. Este se encuentra en el parágrafo segundo, contravención de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, sección tercera de los delitos contra la libertad personal. Ya, vamos a hablarle acerca de la integridad sexual y reproductiva. Como ya le mencioné, vamos a dar un breve resumen al mismo. Ya. Entonces, ¿qué es para nosotros los delitos contra la integridad sexual y reproductiva? Vamos a explicarlo. Son todos aquellos delitos que se vulneran a la libertad sexual reproductiva de una persona. Es decir, su libertad para decir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y sobre si tener o no hijos, cuántos, en qué momento y con quién lo desee. La normativa nacional e internacional toma en cuenta que los niños, niñas y adolescentes como grupos de mayor vulnerabilidad, en estos casos para precautelar la evolución y el desarrollo normal de su personalidad. En este caso vamos a saber cuáles son los principales delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Es la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el estupro, como usted ya igual nos había mencionado, y vamos a dar así brevemente una explicación acerca de cada una de estas palabras que le mencioné. De los principales delitos que se cometen en realidad. Ya, la violación, forzar a una persona a tener relaciones sexuales mediante violencias, amenazas, golpes o cuando la víctima esté privada de la razón, posee una enfermedad o discapacidad o sea menor de 14 años. El abuso sexual, la persona que en contra de su voluntad de otra ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre la misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal. El acoso sexual, la persona que solicite algún acto de naturaleza sexual para sí o para un tercero prevaliéndose de su situación de autoridad, ya sea laboral, docente, religiosa o similar a un tutor o una tutora.
curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable de la atención, cuidado del paciente o que mantenga algún vínculo familiar con la persona afectada. El estupro, la persona mayor de 18 años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra o mayor a 14 años y menor de 18 años. Los delitos de abuso y acoso sexual son los más graves y estos serán sancionados con una pena mayor cuando la víctima sea menor de 14 años de edad o la misma sea discapacitada. Cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o de cualquier causa que no pueda resistirlo. Ya, en este caso vamos a dar lectura a nuestro tipo penal, que es la distribución de material pornográfico de niñas y niños y adolescentes que se encuentra establecido en nuestro código. Ya, la distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes. La persona que difunda, venda o entregue a niñas y niños o adolescentes material pornográfico será sancionado con una pena privativa de libertad. Ya los elementos de la tipicidad objetiva, en este caso el bien jurídico protegido es la integridad sexual y reproductiva. El sujeto activo es un sujeto activo, o cualquier persona no cualificada. De igual manera, el sujeto pasivo son las niñas, niños y adolescentes. En este caso, el verbo rector es difundir, vender o entregar, y los elementos normativos es el material pornográfico y la pena privativa de libertad. Los elementos descriptivos es una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La tipicidad subjetiva es de tipo doloso. Ya. También vamos a analizar en este caso el tipo penal 184. Vamos en este caso a dar lectura los delitos contra el derecho al honor y el buen nombre. Ya. En este caso vamos a analizar el artículo 184, que es la restricción de la libertad de culto. La persona que empleando violencia impida a uno o más individuos profesar cualquier culto será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. La misma que vamos a analizar en este momento, que el bien jurídico protegido en este caso es la libertad de expresión y de culto. El sujeto activo no cualificado es cualquier persona, es decir, un sujeto activo no cualificado. Sujeto pasivo cualificado. Sujeto pasivo es una persona no cualificada, es decir, que cualquier persona puede cometer este acto. El verbo rector es empleado o impedir. Los elementos normativos es la violencia, individuo, profesar, tipo, pena privativa de libertad y culto. Ya, los elementos descriptivos son de 6 meses a 2 años. Los elementos subjetivos es doloso porque actúa con conocimiento y voluntad. De la misma manera vamos a dar un concepto rápido de lo que es la libertad de expresión y de culto. La libertad de expresión y de culto. La libertad de expresión es el derecho fundamental que tienen todas las personas, es decir, manifestar y difundir de manera libre y voluntaria lo que piensan, sin por ello ser hostigados. Como tal es una libertad civil, política, relativa en el ámbito de la vida pública y social, que la misma caracteriza a diferentes sistemas democráticos e imprescindibles para el respeto de los derechos de los demás. Ya. En este caso hemos tratado estos tipos penales, pero vamos a seguir analizando diferentes tipos penales. En este caso vamos a analizar lo que es el derecho a la propiedad, que vamos a analizar el tipo penal 186. Ya, como ya lo habíamos dicho, esto se encuentra en nuestro código en la sección 9, los delitos contra el derecho a la propiedad.
Para los mismos vamos a primero a basarnos en lo que es, ¿qué es el derecho a la propiedad? El derecho a la propiedad es el poder legal e inmediato que tiene una persona para gozar y disponer, reivindicar un objeto o una propiedad, sin afectar los derechos de otras personas, ni sobrepasar los límites impuestos sobre la ley. Ya, el derecho a la propiedad abarca todos aquellos bienes materiales que pueden ser apropiados, de utilidad, de existencia limitada, y que estos mismos pueden ser ocupados. Es decir, si una persona es propietaria de un espacio de unos terrenos, podemos decirlo así, y la misma sembró, y en este caso, por consecuencias, la dueña del mismo terreno viene a cosechar tal vez porque la otra persona no lo pudo hacer, con ellas tengan varios inconvenientes, ya que la otra persona está violando su propiedad, la cual ninguna persona puede hacerlo porque esto se va contra la ley. En este mismo caso podemos decir que pueden existir muchas personas dueñas de un mismo bien. En este caso va dentro de un marco que limita la ley, o sea, tenemos que basarnos en lo que dice nuestra normativa. En algunos casos estos bienes como ya les había comentado, pueden pertenecer a varias personas, lo que da lugar a generar el derecho de la copropiedad, la propiedad privada, la propiedad colectiva, según sea necesario. Por otra parte, se puede hablar que el derecho a la propiedad desde un punto de vista generalizado y no solo desde la noción del dominio o potestad que tiene una persona o potestad de lo que tiene una persona sobre una cosa. Desde el punto de vista generalizado, el derecho a la propiedad es la facultad que tenemos las personas de tomar algo que nos corresponde, o sea, tenemos que hacernos dueñas de algo que nos corresponde, como ya lo habíamos explicado. Vamos a analizar en este caso el tipo penal 186, que es la estafa. Ya, la estafa. Vamos a leer lo que nos dice. La persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona mediante la simulación de hechos falsos o deformación u ocultamiento de hechos verdaderos induzca a error a otra persona con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 6 años. Vamos a analizar el primer numeral, que nos dice de fraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin legítimo consentimiento a su propietario. Ya, en este caso, el bien jurídico protegido es la propiedad. El sujeto activo es una persona, sujeto activo no cualificado. El sujeto pasivo, persona, sujeto pasivo no cualificado. El verbo rector, perjudicar, inducir, realizar y defraudar. Los elementos normativos, los hechos falsos, ocultamientos de hechos verdaderos, beneficio patrimonial y una pena privativa de libertad. Los elementos descriptivos, 5 a 7 años. Tipo subjetivo doloso, ya que actuó con conocimiento y voluntad. Ya. Vamos también a analizar los delitos contra la seguridad de los sistemas de información y comunicación, los mismos que se encuentran en nuestro código, en el artículo 200, el tipo penal que vamos a analizar, el desde el 232, que vamos a dar lectura. Ya. Los 232. Ya. Esto se encuentra en la sección tercera, los delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y comunicación.
vamos a darles un concepto básico de lo que es esto. Ya. Los delitos contra la seguridad de los activos y de los sistemas de información y comunicación. Para dar a conocer la relevancia de los delitos informáticos o ciberdelitos que hoy en día nos conciernen y la serie de riesgos que nos conlleva navegar en la web, mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, desde aquí adelante conocidas como las TIC. Herramientas esenciales y un uso frecuente de los ciberdelincuentes para ejecutar sus actos delictivos. Los usuarios frecuentemente de estos medios, cada vez que pensamos en los famosos delitos informáticos, se nos viene a la cabeza un fantasma de hacker, como el peligroso delincuente que anda navegando por la red cometiendo sus infracciones. Para poder prevenir y sancionar este tipo de conductas ilícitas que afectan al sistema y datos informáticos, secretos de comunicaciones, al patrimonio, a la fe pública, a la libertad sexual, entre otros, debemos saber que los ciberdelincuentes se escudan en el anonimato para cometer estos actos típicos antijurídicos y punibles. Para conocer y entender un poco más de este mundo cibernético y de este crimen cibernético, es importante saber su historia, cómo se ha ido desarrollando y evolucionando hasta este momento. Ya, el tipo penal 232 nos habla sobre el ataque a la integridad de sistemas informáticos. Ya, la persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información telemático, de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos que lo rigen, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Ya, en este caso vamos a analizar el inciso 2, que nos dice: destruye o altere sin autorización de su titular la infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información general. En este caso vamos a tomar en cuenta nuestro bien jurídico protegido, que son los delitos contra los activos y sistemas informáticos de comunicación. El sujeto activo son personas no cualificadas. El sujeto pasivo son entidades financieras. El verbo del rector es destruir, dañar, borrar, deteriorar, suspender y trabar. Los elementos normativos: programas informáticos, telecomunicaciones, pena privativa de libertad, información telemática. Los elementos descriptivos: de 3 a 5 años. La tipicidad subjetiva es de tipo subjetivo doloso, ya que actuó con conocimiento y voluntad. Ya, también vamos a hablarles acerca del artículo 268 del tipo penal, 268, que nos habla, del prevaricato de las o los jueces o árbitros. Los mismos que nos dicen que la o los miembros de la carrera judicial, jurisdiccional, las o los árbitros en derecho que fallen contra la ley expresa en perjuicio de una de las partes procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda en la sustanciación de las causas, o conozcan causas en las que patrocinaron una de las partes, como abogados o abogadas, procuradoras o procuradores, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En este caso, los elementos de la tipicidad subjetiva: el bien jurídico protegido es la tutela judicial efectiva. El sujeto activo es cualificado son los miembros de la carrera judicial, jurisdiccional y los árbitros. El sujeto activo no cualificado, es decir, cualquier persona. El verbo rector: fallen, procedan, asciendan lo que prohíben, dejen de hacer lo que manden y conozcan. Los elementos, el verbo rector, elementos normativos: la jurisdiccionalidad, la carrera judicial, árbitros, ley, perjuicio, sustanciación, causas, patrocinar, procurador, abogado, pena privativa de libertad y partes del derecho de prohibir.
Los elementos descriptivos es de 3 a 5 años, la pena, lo que ya le dijimos que la pena privativa de libertad. Los elementos subjetivos es doloso porque actúa con conocimiento y voluntad. Pero ¿qué es la tutela judicial? El derecho fundamental de contenido complejo que confiere a las personas el poder jurídico de promover en defensa de sus derechos e intereses ilegítimos la actividad de órganos jurisdiccionales que desemboque en una resolución fundamentada en derecho tras un procedimiento justo. Ya, eso es lo que le podemos añadir a esta breve explicación. También vamos a hablar sobre otro de los tipos penales de los que vamos a analizar son del tipo penal 270, que es el perjurio y falso testimonio. La persona que declare al confesar o informar o traducir ante la autoridad competente falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando lo hace sin juramento, cometa falso testimonio, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. De igual modo, se comete perjurio cuando a sabiendas se ha faltado la verdad en declaraciones patrimoniales juramentadas o juradas ante un notario público. En este caso, como ya lo analizamos del anterior tipo penal, en el bien jurídico protegido son los delitos contra la tutela judicial efectiva. El sujeto activo, la persona o sujeto activo no cualificado. Sujeto pasivo es el Estado, en este caso el verbo rector, declarar, confesar, informar o traducir. Los elementos normativos, pena privativa de libertad, autoridad competente, juramento. Los elementos descriptivos de 3 a 5 años y de 1 a 3 años, dependiendo el caso en este tipo penal. Y la tipicidad subjetiva es de tipo doloso, ya que se actúa con conocimiento y voluntad. También vamos a hablarles sobre los delitos del régimen de desarrollo, que esto se encuentra en el artículo 298, que vamos a dar lectura para poder analizarlo. Ya. 298, la defraudación tributaria, la misma que se encuentra en la sección 5ª de nuestro código en los delitos contra el régimen de desarrollo. Vamos a darles un concepto rápido acerca de lo que es los delitos contra el régimen de desarrollo. Una de las principales causas de las cuales se produce la defraudación tributaria es la evasión. Esta se entiende como la eliminación o disminución de los montos a favor de la administración tributaria por parte de los que jurídicamente están obligadas, es decir, los contribuyentes, aplicando conductas violatorias de las decisiones legales. La defraudación tributaria requiere de forma subjetiva la intención de dañar a la hacienda pública y objetivamente la realización de determinados actos, maniobras que tienden a restar en un todo en una parte de obligación y pagar algunos tributos. Ya, vamos a analizar el tipo penal 298, que es la de